Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Ahora sí vamos a entrar en materia ya en cuanto a los fundamentos. Ya estuvimos viendo la introducción, lo que necesitamos o lo que vamos a ir, pues, lo que nuestra vida requiere para que podamos de alguna manera ir creciendo como el Señor quiere delante de su presencia. En esta primera unidad son tres temas y es esta primera unidad va concerniente a Dios. Vamos a ir viendo por unidades y cada unidad tiene su tema general. En este caso vamos a considerar en esta primera unidad, son tres temas acerca de Dios. Y el primer punto o tema dentro de la idea de Dios es precisamente cómo es Dios. Muchas de las veces el ser humano dice o tiene esa idea, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y ese es uno de los grandes pretextos que el ser humano tiene para no acercarse a Dios. Es una de las ideas que el ser humano pues concibe para tener una excusa, un pretexto para no acercarse a Dios. Decir, bueno, pues no lo he visto, no sé, tal vez está ahí, tal vez no. Como que la conciencia trata de aliviar el hecho de que no estamos buscando a Dios, no nos estamos acercando. Y entonces la gente dice, bueno, pues como no lo pueden ver, como no saben cómo es, pues simplemente deciden no aceptarlo. Pensando precisamente en esto, encontré un fragmento en una página de internet de charlas, en donde la gente pues expone sus ideas y una persona precisamente preguntó acerca de Dios. Y pues otra persona dentro del chat le escribe para defender su punto en el hecho de que no hay Dios, de que no existe Dios. Y esta persona, de alguna manera, pues empezaba a escribir y esta persona pues decía, primeramente, pues jamás se ha observado a Dios. No se puede hacer ciencia de algo que jamás se ha observado. Entonces él decía, es totalmente absurdo. Como el primer paso, él ponía del método científico en la observación. Y entonces dice, este falla, entonces no podemos seguir ni con medición, algo absurdo intentar medir a Dios si ni siquiera le hemos observado, ni sabemos qué es realmente. Entonces él decía, pues ni siquiera con hipótesis, ni con comprobación o reducción a las leyes matemáticas. Entonces hacía cierta alusión o alarde de métodos para poder comprobar algo, ¿sí? Entonces él ya concluía, fue muchísimo, se me hizo muy absurdo, pero nada más rescaté ciertos fragmentos. Y luego él decía algo que no se ha observado jamás. Entonces él dice, por principio no existe. Si dice, pongamos un ejemplo, estoy solo en una habitación vacía, su mentalidad. Hasta en el mismo ejemplo es algo absurdo, pero bueno, porque pone primero una habitación vacía y me dicen que hay otra persona junto a mí. Entonces dice, por principio esa persona no existe hasta que no se demuestre lo contrario. Es igual en un estado democrático. Alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa era la ideología que esta persona trataba de alguna manera, pues con la cual quiere comprobar que no existe Dios. Y este discurso sigue, pero esta persona quiere medir científicamente a Dios para decir cómo es Dios, pues no existe Dios.
Quiere que la ciencia identifique a Dios. Así es que, bueno, pues necesitamos usar o ayudar a estas personas a entender con sus mismas reglas. Usando la misma lógica de esta persona que escribe, que si no ha visto a Dios, si él, porque no lo ha podido ver, entonces concluye o su idea es que no existe Dios. Entonces uno podría empezar a hacer preguntas lógicas como ser humano. ¿De qué tamaño es el viento? ¿Qué color tiene? ¿O cuánto pesa el amor? ¿O cuánto mide el dolor? Y si queremos usar ciencia, como esta persona lo afirmaba, entonces necesitamos preguntar, y esto es algo tan sencillo, pero a veces con tanta frase, con tanta, como lo presentan, pues a veces como que apantalla, ¿no? Como que quiere mostrar que sabe, pero pues entonces preguntémosle, ¿existe el frío? Y sí existe, ¿verdad? Lo estoy sintiendo. ¿Existe el frío? La respuesta es no. No existe el frío. Simple y sencillamente, el frío es la ausencia del calor. Por ahí dicen los que saben que el frío es una realidad, es en realidad una pérdida de la energía térmica, en donde esta energía térmica dentro de un sistema que se crea por el movimiento aleatorio de las moléculas y los átomos. Y entonces, pues a medida que se mueve o hay aumento de movimiento, entonces se produce más energía y esta energía se transforma en calor. Entonces, el frío existe. Y pues uno dice, sí, pues es que sí lo siento, pero realmente uno puede ver, el frío es la ausencia parcial o total del calor. El calor pues lo podemos nosotros medir en grados centígrados, Fahrenheit. Si hay calor en algún objeto o en algún cuerpo, pues simple y sencillamente marca su temperatura hasta llegar hasta cero. Ya después del cero, se tiene que ir midiendo en relación a la ausencia del calor en el objeto o en el cuerpo. Entonces, por eso, pues ya se pone menos tantos grados, menos tantos grados centígrados o grados Fahrenheit. En el caso de la luz, existe, yo preguntaría, ¿existe la oscuridad? Tampoco existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. La luz tiene su forma de medirse. De alguna manera, pues a esa idea es a la que a algunos se les ha olvidado llegar tratando de medir a Dios, que porque no existe, no se puede medir, que si no lo he visto, entonces no existe Dios porque yo no lo he podido ver. Pero algo tan sencillo y común como la luz tiene sus formas en que se mide, la intensidad de la luz, la luminosidad que da o la brillantez que tiene y el flujo de luminoso. Entonces tiene su forma de cómo medir, cómo ver o estudiar la luz, aunque de alguna manera pues uno no puede ver qué tanta es la luz, cómo es la luz. Así en cambio, bueno, pues ya estando iluminado, ya nos damos cuenta nosotros de la luz. Pero dentro de todo lo que nos muestra, la intensidad de la luz se mide en candelas, que es la brillantez percibida de una fuente que
pues es luminosa. La luminancia se mide en luxes y el flujo luminoso se mide en lúmenes. Y hay ingenieros que nos pueden explicar mucho mejor acerca de lo que es la luz y cómo se mide y cómo puede ayudar en todo nuestro entorno. Ya nosotros, pues así que no sabemos tanto y no somos tan ingenieros, podemos ver un foco y dice, tantos watts, 40 watts, 50 watts, 20 porque ya hay LEDs, entonces ya baja los watts y ya podemos tener una idea de qué tan luminoso va a ser. Pero no hay algo que podamos decir, bueno, pues hay menos 20 watts de oscuridad. Porque simple y sencillamente la oscuridad es la ausencia de la luz. Y podríamos ir a cosas que nosotros, con los cuales estamos involucrados. Así es que, ¿cómo es el dolor, el calor, el miedo o el viento? No se ven, pero se pueden sentir. Entonces, si no se ven, no existen, según la idea o el pensamiento de esta persona. No se puede ver. Y uno puede decir, bueno, el calor sí lo siento, el miedo también, el viento, de la misma manera. Tal vez físicamente Dios no puede ser visto. Bueno, cuando Él quiere. Tenemos el caso de Abraham que pudo platicar con Dios. Pudo verlo. ¿Por qué? Porque llegaron 3 personas ahí donde estaba Abraham. Y entonces cuando le iba a prometer que iba a tener un hijo, y llegaron 3 personas, prepararon todo, les dieron de comer, y entonces 2 se fueron hacia Sodoma, se quedó uno, y era el Señor. Y entonces hasta el Señor dice, le voy a encubrir lo que voy a hacer a Abraham. Y fue cuando Abraham trató de interceder por Sodoma. ¿Por qué? Porque sabía que ahí estaba Lot. Si hay 50 justos, decía Abraham, ¿perdonarías a esas 2 ciudades? Bueno, si hay 50 justos, sí, las perdono. No había. No te enojes, pero si hay 40, 20, 10, no habían. Escasamente, vamos a ser un poquito así como que muy buenos, ¿no? Porque las 2 hijas, la esposa, bueno, Lot y los dos yernos, no eran 10. Pero aún así, bueno, pues Dios platica con Abraham y se dejó ver. Otra de las formas también en donde Dios permitió que vieran lo magnífico que es Él, es con Jesse, el siervo del profeta Eliseo. Estaban rodeando a Eliseo y pues Jesse estaba temeroso, nervioso y dice, ¿cómo le vamos a hacer? Está viniendo el ejército y ¿cómo vamos a salir de esta? No te preocupes, Jesse. Son más los que están con nosotros. Jesse decía, pero no veo a nadie. Y entonces el Señor dice, Eliseo le dice al Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Y luego le abre los ojos a Jesse, ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 14 y al 17. Y podemos ver cómo Dios le mostró lo que tal vez físicamente no era perceptible, pero cuando Dios permite, dice que Jesse lo pudo ver. Según las Escrituras, sí podemos saber acerca de Dios, acerca de Él. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 1, verso 20, el apóstol decía, para ayudarnos a entender un poquito más, él decía, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, dice, y deidad, lo que Dios es o que se ha manifestado para cada uno de nosotros, dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo.
siendo entendidas, dice, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces queremos conocer a Dios, simple y sencillamente voltemos a ver lo que tenemos. Y dice el apóstol Pablo, de estas cosas hechas podemos ver y conocer a Dios. No hay excusa, no hay pretexto. Por eso necesitamos entonces contestar o ayudarles a las personas a entender cómo es Dios. Esa es nuestra idea para llegar. Decía el salmista, porque de alguna manera pues siempre va a haber alguien que diga, no hay Dios. Decía ahí en el Salmo 53, el verso 1, y también en el Salmo 14:1, dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, no hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Desde aquí, pues el salmista ya nos muestra que aquel que de alguna manera sabe, conoce o entiende, pero no lo quiere aceptar. Y a veces como decimos, no, se monta en su macho y aun cuando suene como alguien terco u obstinado, va a decir, no hay Dios. Pero cuando la Biblia habla acerca de Dios, es muy clara, es precisa y no titubea en ningún momento se especula. Por eso desde el principio nosotros podemos ver cómo ahí en Génesis 1:1 pues dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No habla de una probabilidad, no habla de creo, puede ser, tal vez, aproximadamente, sino que simple y sencillamente se establece. En el principio creó. No hay más, no hay margen de especular si tal vez puede ser, a mí me parece, a lo mejor, no. Y el salmista, pues de alguna manera, en el Salmo 19:1, él por eso escribe y él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, no hay especulación de que tal vez, probablemente. Si nosotros vamos a las teorías humanas de cualquiera que trate, siempre va a haber una idea y puede parecer, puede ser, y ya desde el momento en que se hable de una teoría, desde ese momento entonces no hay algo establecido hasta que sea una ley. Pero la Escritura no anda rodeando de que tal vez, probablemente, sino que simple y sencillamente el salmista nos ayuda y nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tan solo ve todo este universo tan vasto, grande y a veces tan increíble. Y a veces la gente pues trata de pensar, ¿habrá más vida en otros planetas? Sabemos. Pero Dios puede, si hizo vida aquí, podría hacerla donde Él quisiera. Eso no es el punto. El punto es lo que Él nos muestra con su creación, lo que Él es. Y por eso es importante que lo conozcamos para que podamos definir y podamos ayudarle a la gente a entender cómo es Dios dentro de su duda. Y Él se define así como Elohim, el Dios fuerte, el Dios divino. Y por eso en la Escritura, desde el principio, Él se muestra así. Aquel que crea, aquel que tiene el poder para ser Elohim. Otra de las formas en cómo se presenta Dios es Adonai, Señor, indicándonos o mostrándonos a nosotros
la existencia de un maestro. Si hay un maestro, hay un señor, entonces también va a haber un siervo. Decía ahí en Éxodo capítulo 4, verso 10, en la relación que hay cuando Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo, pues tienes que ir, tú vas a ser ese caudillo que va a sacar y liberar a mi pueblo. Y entre una de las excusas, casi la última ya, cuando le dice, ay Señor, esa palabra Señor en hebreo es Adonai. Y hay que entender cómo los judíos no usaban esta palabra de Señor porque era implícito solamente para Dios, tanto Adonai como en hebreo Kurios. Pero por eso él se refiere a Dios como el Señor de todo. Y por eso le decía, pues nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después, desde que tú estás hablando con tu siervo. Soy tardo y torpe de lengua, le decía Moisés. Otra de las formas, de alguna manera, en que se presenta a Dios para que nosotros podamos conocerlo es el Elión. El Dios altísimo, el más fuerte. Dice el salmista, ahí en el Salmo 78, verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio. Dice, y el Dios altísimo, su redentor. El Salmo capítulo 78, verso 35. Otra de las formas en cómo se presentó Dios es el Roy. El Dios que lo ve. Ahí en Génesis, capítulo 16, verso 13, dice la escritura, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Otra de las formas es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios suficiente. Y esta es la forma en cómo se presenta cuando estaba con Abraham, cuando lo promete y cuando lo exhorta a que sea ese hombre que conozca a Dios, que tenga esa comunión. Ahí en Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, verso 1, dice la escritura, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, o sea, el Dios todopoderoso. Anda delante de mí, le decía, y sé perfecto. Otra de las formas es que se presenta el Olam, el Dios eterno. Decía el salmista, el profeta Isaías, capítulo 40, verso 28. El profeta decía, ¿no has sabido, no has oído que el Dios, el Olam, Dios eterno, es Jehová, el cual creó, dice, los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Todas estas formas son en cómo se presentó Dios delante de su pueblo. Y una de las más conocidas es Jehová.
La cita Isaías 40:28. Sí. Y en esta, pues es la forma, las cuatro consonantes, Y, H, W, H. Y pues bueno, de alguna manera se le añadieron vocales para poderse pronunciar. Pero es el yo soy, el Dios eterno, el Dios que existe independientemente de todo lo que pudiera haber. Por eso, pues, ese lo podemos encontrar como cuando Dios se presenta con Moisés. Cuando él dice, bueno, pues tus hijos me van a preguntar, ¿no? Porque pues yo voy y les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Ellos me van a preguntar, bueno, ¿y pues quién es? Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre que yo les voy a dar? Ahí dice en Éxodo capítulo 3, el verso 14, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso es bien interesante cuando ustedes encuentren que el Señor Jesús decía, yo soy, los judíos no podían escuchar ese de yo soy, porque inmediatamente ellos se trasladaban a este pasaje, entendiendo de que Dios había dicho yo soy, y entonces Jesús decía yo soy, y eso no les gustaba a los judíos. Por eso ellos decían, no te pedreamos por las obras que haces, sino porque te haces igual a Dios, te haces Dios, por eso te queremos matar. Entonces, la forma en cómo se presentó Dios y cómo fue conocido, de alguna manera, pues lo podemos ver a través de las Escrituras. Y si eso no fuera suficiente, hay muchos atributos que podemos encontrar en las Escrituras. Estos fueron nombres que se le dieron para identificar a Dios, pero sus atributos los vemos a diario. En cada una de las etapas en nuestra vida los podemos ver y contemplar. Por eso una de las cosas que podemos ver es que Dios es inmortal, es infinito. Decía el salmista, ahí en el Salmo capítulo 90, verso 2, el salmista decía, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y podemos ver muchos otros pasajes, nada más les voy a poner algunos, en este de inmortal o infinito. Ahí está Deuteronomio 33, 27 y 1 Timoteo 1, 17. Otro de los atributos de Dios que podemos considerar es que Dios es inmutable, lo que significa que Él es inalterable, que Dios no cambia, que Dios no muda. Y entonces, pues eso nos trae a nosotros esa confianza. ¿Por qué? Porque Él es fidedigno. Decía el profeta Malaquías, ahí en el capítulo 3, el verso 6, a través de Dios hablando a través de este profeta, y decía, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos. Aun cuando Dios pudo haber destruido a la humanidad, pero siempre les dio una oportunidad, les mostró misericordia. Tenemos más pasajes que podemos encontrar de la inmutabilidad de Dios, Números 23, 19, Salmos 102, versos 26 y 27. Otra de las características o atributos de Dios es que Dios es incomparable. Nadie es como Él, en obra o en existencia. Él es inigualable, es perfecto. Decía ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el verso 22, dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti,
conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y este testimonio podemos encontrar muchos. Tan solo en el libro de Daniel podemos encontrarlo 2 veces. Nabucodonosor exaltó a Dios después de que regresa de su año en donde estuvo entre las bestias. De alguna manera también cuando fueron lanzados tanto Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, de igual manera. Dios fue reconocido por el rey y él mismo dijo, no hay otro Dios que salve como el Dios de estos hombres. Así es que, pues, la escritura tiene muchos ejemplos. Yo nada más agarré unos cuantos por ejemplo, para Dios incomparable, pues, Salmo 86:8, Isaías 40:25, Mateo 5:48 y pueden haber muchísimos más. Otro de los atributos es que Dios es inescrutable. Él no tiene límites. No se puede llegar a conocer por completo. Él es insondable. No podemos llegar hasta al punto de conocerlo en su totalidad. Decía el profeta Isaías, ahí en Isaías capítulo 40, verso 28 y 29. Él decía, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines? No desfallece, dice, ni se fatiga, no se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica, dice, las fuerzas al que no tiene ya nada de fuerza. Nadie puede llegar hasta el límite de Dios. Y pues ahí podemos encontrar citas, no las van a ver. Salmos capítulo 145, verso 3, Romanos capítulo 11, versos 33 y 34, y pueden haber muchas más. Otro de los atributos que nos muestra la Escritura es que Dios es imparcial. Él no hace distinción de personas en el sentido de tener un favorito. El de decir, si tú eres más rico y te acepto, pero si tú eres pobre, pues ya no entras. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. También el salmista hablaba ahí en el capítulo 18, verso 30. Dios también dentro de sus atributos es omnipotente. Lo que veíamos, el Todopoderoso. Él puede hacer todo lo que le agrade. Y es algo que necesitamos ayudarles a entender a las personas. Porque a veces, ¿Dios puede hacer esto? Sí lo puede hacer. Pero siempre hay que entender cómo es Dios. Y cuando estaba viendo esto de omnipotente, viene Demi y me pregunta, papá, ¿Dios puede combatir contra Goku, contra Vegeta juntos? Sí. ¿Y los derrota? Sí. Y si se añade Cell y me empieza, y si hay una bomba atómica de ese de TNT y le explota así en las manos, ¿va a sobrevivir? Sí, porque es todopoderoso. Se va. Y así viene y empieza. ¿Por qué? Porque él trata de entender cómo es la omnipotencia de Dios.
Y hasta a veces la gente dice, bueno, si Dios es tan poderoso, podría hacer una piedra tan grande, tan pesada que ni Él la pudiera cargar. Entonces hay que tener cuidado. Porque si dice, sí, sí puede crearla, entonces no es Dios poderoso porque no la puede cargar. No, no la va a hacer, entonces no es poderoso porque no la puede crear. Solamente es juego de palabras. Hay que entender que Dios es tan poderoso, pero sus acciones siempre estarán en acorde a la lógica, al entendimiento y a lo recto de su carácter. Él no es ilógico. No podría haber una piedra tan grande que Él no podría cargar. Pero nada más, como es un juego de palabras y como a veces nosotros tenemos que dar una respuesta, entonces en sí la misma frase u oración va encerrado el que nosotros nos confundamos. Pero la Escritura, al verlo todo esto tan maravilloso, no tiene duda del poder de Dios. Decía el apóstol Juan ahí en Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Él decía, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y también ahí en Jeremías capítulo 32, versos 17 y también el verso 27 nos ayudan con este atributo de Dios. El Dios omnipresente, lo cual significa que puede estar en cualquier lado, en todas partes. Y el salmista nos ayuda cuando él hace este análisis y él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él decía, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o sea, en la tumba, lo más profundo, hiciera mi estrado, he ahí, he aquí, allí tú estás. Salmos 139, versos 7 y 8. Y también podemos ver ahí en Jeremías capítulo 23, verso 23. Otro de sus atributos, Dios es omnisciente, lo cual nos ayuda a nosotros a entender que Él conoce el pasado, presente y futuro. Y las preguntas de Denny. Entonces, papá, ¿Dios estuvo con los mayas? Sí, estuvo con los mayas. Papá, ¿y Él también estuvo cuando crearon el carro? Sí, también Él estuvo cuando crearon el carro. Él está en cualquier lugar y lo puede ver todo. A veces se lo resumo y le digo, todo el universo le cabe en su mano. Ya con eso te digo todo, hijo. Y ya a veces ya me deja de preguntar. Cuando se le ocurre otra pregunta, pues viene y me hace. Pero en verdad, nuestra razón no da para conocer todo lo que es Dios. ¿Y cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Y cómo puede conocer el pasado, presente y futuro? Pero es Dios. Decía el salmista, de igual manera para ayudarnos, ahí en el Salmo 139, versos 3 y 4, y el salmista decía, has escudriñado mi andar, decía, y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos, pasados, presentes y tal vez los que yo quiero andar. Aún dice, no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, es algo que nosotros podemos ver y conocer de Dios. Cómo Él nos deja ver a través de las Escrituras, a través de todos sus atributos.
Proverbios capítulo 5 también, verso 21 nos ayuda. Otro de sus atributos, Dios es uno, lo cual nos muestra que no hay otro como Él. Aun cuando la gente trate de querer mostrar que hay más de un Dios, Dios les deja ver cómo hay solamente uno. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y este es uno de los pasajes más que les gusta pensar a los judíos. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo interesante de todo este Jehová uno es cuando se habla de este uno, no es en cantidad, sino en unidad. Es lo que da a entender. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo Dios se manifestó en tres personas. Por eso los judíos no pueden aceptar que Jesús sea Dios. ¿Por qué? Porque sacan este pasaje donde dice Jehová uno es. Uno, ¿sí? Uno. Pero no está hablando de número, sino de una unidad. Y es ahí donde ellos pues no quieren aceptar y no aceptan. Si no aceptan a Jesús, pues menos al Espíritu Santo como una persona. Dios también lo podemos ver, Él es justo. No va a pasar por alto nada. Él es recto y justo. Así aun cuando el Señor, Él experimenta el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron sobre Él. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es cómo aún la gente conoce de Dios y lo conoce a través de sus atributos. Dice ahí la Escritura en Éxodo capítulo 9, verso 27. Fíjese bien cómo habla Faraón. Y dice la Escritura, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y le dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo. Y yo, dice, y mi pueblo impíos. Aún las personas que no creían en Dios llegaron a conocerlo. Aún Faraón. Dios también es Dios es soberano, lo cual nos muestra que Él es supremo. Toda su creación, a sabiendas o ignorando, nosotros no podemos impedir sus propósitos. Su propósito ahí está. A veces la gente piensa que porque Adán pecó, entonces, bueno, pues Dios tuvo que sacar un plan B y por eso pues lo tuvo que sacar y entonces crear más gente y el diluvio y Noé. Pero son planes de Dios porque se iban agotando las cartas de las personas que podían hacer la voluntad de Dios. No, Dios tenía un propósito desde el principio. Y dejó que el ser humano siguiera sus propios caminos. La soberanía de Dios no la podemos nosotros desbaratar. Sus propósitos ahí están. Por eso decía el salmista, ahí en el Salmo 95, el verso 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No hay más que Él. Él es soberano. Y podemos ver más versos, Salmos capítulo 93, también verso 1, y Jeremías capítulo 23, verso 20. Otro de sus atributos es que Dios es espíritu, lo cual pues es
es invisible, no puede ser visto. Decía el apóstol Juan en el capítulo 1, el verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno de Abraham, Él le ha dado a conocer. Y también podemos verlo ahí en Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Decía también el apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 4, verso 24. Otro de sus atributos es que Dios es trino. Dios es una trinidad, y así se manifestó y así se mostró. 3 en 1, el mismo en sustancia, poder y gloria por igual. Desde el momento en que nosotros leemos, en el principio creó Dios, esa palabra es Elohim y significan dioses. Ahí hay una deidad. No es Dios singular, sino Dios plural. Y así lo entendía Moisés cuando lo escribe. Y por eso cuando él decía Jehová nuestro Dios, uno es, no es uno, es una unidad, eran 3. Y ya nosotros pues se manifestó y lo podemos ver en el bautismo del Señor y cuando el Señor dio la gran comisión que les dice: vayan por todos lados y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrando precisamente la deidad de Dios. Por eso no uso mucho la palabra Trinidad, porque luego mucha gente pues brinca, ¿no? Sobre todo los testigos. Entonces, pero la deidad, que significan dioses. Y tenemos ahí Marcos o en cualquiera de los evangelios, cuando el Señor es bautizado, dice la Escritura, el Señor era bautizado y entonces el Espíritu bajó en forma corpórea como de una paloma y entonces escucha la voz y que decía: este es mi Hijo amado. Ahí está la deidad. Así se manifestó Dios. Dios también lo podemos ver. Dios es verdad, lo cual significa que está de acuerdo con todo lo que es. Él va a permanecer incorruptible y Él no miente. Él es veraz. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 29, dice la Escritura: además, el que es la gloria de Israel, dice, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él no miente. Lo que dice es veraz. Otro de sus atributos, sobre todo, es la santidad. Él está separado de toda corrupción moral. Dios ve el mal, sí, pero Él no puede tener comunión con ello. Por eso el profeta Isaías, ya me fui hasta el final. Isaías capítulo 6, verso 3. Y el uno dice al otro, da voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Y podemos ver pasajes como Habacuc 1:13, Éxodo 3, 2 al 5, Hebreos 12, 29. Dios es afable. Y en esto se encierran
grandes atributos de Dios como su bondad, su benevolencia, su misericordia, su amor. Todas estas atributos y características están impregnadas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa afabilidad de Dios, esa bondad, misericordia, amor para con nosotros. Decía el salmista, ahí en el Salmo capítulo 31, verso 19, decía el salmista, cuán grande es tu bondad. Y esta bondad, dice, has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Porque misericordioso, bondadoso, amoroso es Dios. Y tenemos muchos, les digo, muchos pasajes. Podemos ver ahí primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, no lo pueden ver. Juan 3, 16, Juan 17, 3. Esto tan solo es un pequeño resumen para contestar una gran pregunta. Pero una de las cosas que más ha deseado Dios a través de los tiempos es que le busquemos. Que le busquemos con todo nuestro corazón mientras Él pueda ser hallado. Y por eso decía el profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 13, decía el profeta, y me buscaréis y me hallaréis. Pero fíjese bien la característica de cómo vamos a poder encontrar a Dios. Y dice, porque si realmente me buscas, me vas a encontrar cuando me busques con todo tu corazón. ¿Realmente quieres encontrar a Dios? Búscalo con todo tu corazón. Y no solamente es el hecho de buscarlo, sino acercarnos a Él. Decían ahí en Hechos, capítulo 17, verso 27, para que busquen a Dios. Dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque así es Dios. Él así se ha manifestado con cada uno de nosotros. Pero la gente lamentablemente no entiende. ¿Por qué? Pues porque no le busca. Ellos tratan y llegan hasta esta conclusión. A veces, pues no puedo ver a Dios, entonces, pues no existe. Y entonces, ¿cómo es Dios? Tan solo la Escritura nos muestra cómo es Dios, cómo se ha comportado, cómo se ha manifestado en la humanidad, cómo ha mostrado su amor, su misericordia, su bondad a través de los siglos, cómo también ha sido duro, ha sido recto, ha sido justo. ¿Quieren conocer a Dios? Ahí está la Escritura. Y podemos conocer cómo es Dios. Muy bien, pues Dios les bendiga. Hasta aquí este tema de cómo es Dios. Dios les bendiga.